Silas Hammer se enteró de ello una ventosa noche de febrero. Él y Dick Burrow regresaban de una cena dada por Bernard Seldon, el especialista en neurología. Burrow había estado desacostumbradamente silencioso y Silas le preguntó, no sin cierta curiosidad, en qué pensaba. La respuesta del otro fue inesperada. Pienso que solo 2 de entre los reunidos esta noche eran felices, y esos 2, extrañamente, somos usted y yo. La palabra extrañamente se justificaba a sí misma, pues no había 2 hombres más distintos entre sí que Richard Burrow, el dinámico pastor, y Silas Hammer, el complaciente hombre cuyos millones eran asunto de comidilla en todos los hogares. Es raro, musitó Burrow, pero usted es el único millonario satisfecho que conozco. Hammer guardó silencio un momento. Cuando habló, su tono era alterado. Antes he sido un desarrapado jovenzuelo, vendedor de periódicos. Entonces soñaba con la posición que tengo ahora, comodidad, lujo y dinero. Eso sí, nunca deseé dinero como fuente de poder, sino para gastarlo. En mí, soy franco, ya lo ve, el dinero no lo puede todo. Eso dicen, quizás sea cierto. Sin embargo, me ayuda a obtener cuanto me gusta, y eso hace que me sienta satisfecho. Soy un materialista, Burrow, un soberbio materialista, lo sé. La bien iluminada y amplia calle era testigo de su confesión. Las líneas de su cuerpo se perdían en el grueso abrigo de piel, mientras la blanquecina luz iluminaba los gruesos rollos de carne de su barbilla. En cambio, Dick Burrow era delgado, con rostro ascético y ojos de fanático. «Es usted», dijo Hammer con énfasis, «algo que no entiendo». Burrow sonrió. «Yo vivo en el centro de la miseria, de la necesidad y del hambre, máximas enfermedades de la carne, pero una visión constante me sostiene. No es fácil que lo entienda, a menos que crea usted en las visiones». «No creo», dijo Silas, «tampoco creo en nada que no pueda verse, oírse o tocarse». «Exacto, esa es la diferencia entre nosotros 2. Bien, adiós, la tierra me traga ahora». Habían llegado a la iluminada puerta del Metropolitano que debía usar Burrow para ir a su casa. Hammer continuó solo, satisfecho de haber prescindido de su coche aquella noche y optado por regresar a pie. El aire soplaba cortante y helado, produciéndole una deliciosa y consciente sensación de bienestar, el calor de su abrigo de piel. Se detuvo un momento en el borde de la acera antes de cruzar la calzada. Vio un enorme autobús que se aproximaba y, con la gozosa tranquilidad de quien dispone de tiempo sobrado, esperó a que pasara. De haber querido cruzar antes de que llegase el vehículo, hubiera tenido que apresurarse,
y esto lo consideraba de mal gusto. De pronto, un borracho, escoria de la raza humana, bajó tambaleante de la acera. Hammer percibió un grito, el fuerte chirrido de los frenos del autobús y, con creciente horror, estúpidamente, sus ojos miraron hacia el montón de harapos en medio de la calzada. Como por arte de magia, una multitud se congregó alrededor de dos policías y del conductor del vehículo. Sin embargo, los ojos de Hammer solo veían la horrible y fascinadora quietud de aquel fardo sin vida que había sido un hombre como él mismo. Un estremecimiento helado subió por su espina dorsal. «No se culpe, jefe», dijo alguien de aspecto safio a su lado. «Usted no hubiese podido evitarlo». Hammer lo miró. La posibilidad de salvar a aquel desgraciado ciertamente no se le había ocurrido. Se sacudió la absurda idea como si fuera propia de un loco. Eso hubiera hecho que él mismo interrumpió el decurso de sus pensamientos y, sintiéndose enfermo, se apartó de la muchedumbre. Temblaba. Al fin, secreta e íntimamente, se confesó que temía a la muerte, a esa muerte que llega a terrible velocidad y es tan implacable ante el rico como el pobre. Caminó más deprisa, si bien el nuevo temor no dejó de envolverlo en su frío diario. Esto le hizo irreconocible a sí mismo. Su naturaleza no era cobarde. Pensó que 5 años atrás no hubiera sido presa de tal miedo. Entonces la vida no era tan dulce. Sí, eso debía ser el amor a una vida tranquila y de horizontes rosados, cuyo primer nubarrón acababa de aparecer, proyectando sobre él la sombra de la implacable muerte. Abandonó la iluminada calle para seguir por un estrecho pasaje de altas paredes que llevaba directamente a la plaza donde se hallaba su mansión, famosa por sus tesoros de arte. El ruido de la calle se fue debilitando tras él hasta que solo captó el suave roce de sus propios pasos. Súbitamente, de la oscuridad del callejón, le llegó otro sonido. Sentado junto a una de las paredes, un hombre tocaba una flauta. Uno de tantos músicos callejeros, naturalmente, pero ¿por qué había elegido aquel lugar? A semejantes horas de la noche, la policía. Sus reflexiones murieron al advertir sobresaltado que el hombre carecía de piernas. Un par de muletas descansaban contra la pared. Hammer vio que no tocaba una flauta, sino un extraño instrumento cuyas notas eran mucho más altas. El músico no se percató de su llegada. Mantenía la cabeza echada atrás como si gozase su propia tocata, cuyas notas se sucedían generosas y alegres en interminable crescendo. En realidad, no se trataba de una pieza musical propiamente dicha, sino
un extraño compás semejante al lento giro de los violines de Rienzi, repetido una y otra vez, pasando de clave a clave, de armonía a armonía, pero siempre en crescendo. Hammer nunca había escuchado una música igual. Tenía una extraña cualidad inspiradora y, al mismo tiempo, parecía elevar a uno. Hammer, sobrecogido, se agarró con ambas manos a la pared en busca de protección. De repente, advirtió que la música había cesado. El hombre sin piernas cogía sus muletas y él, Silas Hammer, permanecía agarrado como un loco a un saliente de piedra. Temeroso de ser arrebatado del suelo por una música que le empujaba hacia arriba. Se rió de su propio miedo. Qué absurda imaginación la suya. Sus pies no habían dejado de tocar el suelo. Sin embargo, qué extraño y vívido realismo el de su sensación. El rápido toc-toc de las muletas sobre el pavimento le recordó que el músico se alejaba. Siguió con la mirada al hombre hasta donde fue tragado por la oscuridad. Vaya tipo, se dijo. Entonces caminó despacio, incapaz de borrar de su mente la sensación de la tierra al fallar debajo de sus pies. Un repentino impulso lo precipitó hacia adelante en busca del desconocido. No podía estar muy lejos, lo alcanzaría. Tan pronto divisó la vacilante figura, gritó: ¡Un momento! El inválido se quedó inmóvil hasta que Hammer llegó a su altura. Una lámpara que ardía sobre su cabeza hizo visibles sus rasgos. Silas Hammer contuvo el aliento con involuntaria sorpresa. El hombre poseía la testa de belleza más singular que jamás viera. No era un mozalbete, y si bien tenía esa edad indefinible del hombre maduro, la juventud y el vigor destellaban en todo su ser. Hammer no supo cómo iniciar la conversación. Luego de breves segundos, aunque trabajosamente, se decidió. Quisiera saber qué tocaba hace un momento. La sonrisa del inválido pareció impregnar de alegría el mundo entero. Una tonada muy vieja, dijo, una tonada de muchos años atrás, de muchos siglos atrás. Hablaba con extraña pureza y claridad. Evidentemente no era inglés, y Hammer sintió el deseo de conocer su nacionalidad. Usted no es inglés. ¿De dónde procede? Nuevamente, la amplia y contagiosa alegría de su sonrisa bañó a Silas. De más allá del mar, señor. Llegué hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Veo que ha sufrido un grave accidente. ¿Hace mucho de eso? Algún tiempo, señor. Ya es mala suerte perder ambas piernas. No lo crea, repuso el desconocido. Eran malas. Hammer
le dio un chelín y se alejó vagamente intranquilo. Eran malas. Qué raras sonaban esas dos palabras en boca de un inválido. Quizá le operaron a consecuencia de una enfermedad. Hammer se fue a su casa. Ya en el lecho, intentó sacudirse el recuerdo de lo pasado. Al fin, el plomo adormecente cayó sobre sus párpados, mientras un reloj vecino tocaba la 1. Fue un golpe claro y luego el silencio. Pero al silencio sucedió un amortiguado sonido familiar. Hammer también escuchó el galope de su corazón. El hombre del pasaje volvía a tocar no lejos de allí. Sus notas llegaban alegres, invitativas, cada vez se hacían más claras, como si fuesen ondas que se persiguen a través del espacio, pero esas ondas le empujaban a él, Silas Hammer, hacia el infinito. No obstante, algo tiraba de su cuerpo hacia abajo y al mismo tiempo que ascendía impulsado por las notas, aquel algo lo arrastraba implacablemente a una cima. Desde la cama observó la ventana frente a él. La respiración se le hizo difícil y dolorosa. Extendió un brazo fuera del lecho y el movimiento le pareció insufrible. La blandura de la cama se le antojó opresiva, como opresivos también eran los pesados cortinajes de la ventana que blanqueaban a la luz y el aire. El techo parecía presionar sobre él. Se movió un poco debajo de los cobertores y la pesadez de su cuerpo fue la más opresiva de todas las sensaciones. Capítulo 1.